Un Cristo sin rostro. El hombre eterno. Capítulo 13. El renacer. Todo está oscuro. Un escalofrío recorre mi cuerpo entero, como si el frío viniera desde dentro y no desde la piedra que me rodea. Intento mover las manos, pero no responden. Hago fuerza, nada. Mi cuerpo se siente pesado, ajeno, como si no me perteneciera todavía. De pronto un ardor intenso nace en mis pies. No es un dolor común. Quema, despierta, exige esa quemazón que me obliga a abrir los ojos. A un costado, entre las piedras, una hendidura deja pasar un pequeño rayo de luz. Es débil, pero real. Vivo. Inhalo con dificultad y el aire entra en mis pulmones como si fuera la primera vez. El pecho me duele con cada inhalación. El cuerpo protesta, pero obedece. Estoy confundido. ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos pasó? Mi voz sale rota, apenas un susurro que se pierde en la oscuridad. Intento ponerme de pie, pero mis pies traicionan mi voluntad. No responden. Se niegan, como aún si no recordara cómo sostenerme. Respiro hondo. Algo dentro de mí se mueve, se acomoda, se recompone. Vuelvo a intentar. Esta vez logro arrastrarme. Sigo el rayo de luz, no sé por qué, pero sé que debo hacerlo. Algo me dice que esa luz es la salida, que es una promesa. Extiendo las manos y toco la piedra que me mantiene cautivo. Intento moverla, pero es inútil. ¡Hey! Grito. ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! El eco me responde primero. Y luego, voces. Son voces de mujeres, asustadas, agitadas. Cada segundo que pasa, siento cómo mi cuerpo se regenera, como si una fuerza invisible me estuviera reclamando de vuelta. El frío retrocede, el ardor cede, la energía vuelve lenta pero firme. Vamos, hago otro esfuerzo, uno más. La roca se mueve. Apenas lo suficiente para abrir una grieta, lo suficiente para escurrir mi cuerpo por ella. Y salgo. El aire fresco golpea mi rostro. Respiro profundo y el mundo me invade. El aroma dulce de las flores. El canto lejano de los pájaros. La vida. Intacta. Me inclino y observo mis manos. Ambas tienen cicatrices abiertas, redondas, profundas. Por instinto llevo mi mano a mi pecho. Allí también hay una herida grande, cerrándose. Mi mente no entiende lo que mis sentidos confirman. La sábana que me envuelve está limpia, huele bien, como si nunca hubiera sido tocada por la muerte. Entonces escucho una voz que conozco mejor que la mía. Esposo mío, has regresado. Levanto la mirada. La reconozco al instante. María. Amada mía, digo, aún confundido. Estoy aquí, pero dime, ¿qué ha pasado? Ella me envuelve con sus brazos. Tiembla, llora. Cuando la miro, los ojos están pálidos, inundados de lágrimas que no caen por tristeza, sino por asombro. ¿En verdad no lo recuerdas?, me pregunta, apoyando su frente en la mía. Dimas, has estado en este lugar por 3 días. Desde el instante en que sellaron el sepulcro, no me he movido de aquí. Entonces lo entiendo. No del todo, pero lo suficiente. He vuelto. Poco a poco, empecé a recordar lo acontecido, aunque todo seguía sintiéndose irreal.
como si aún estuviera atrapado en un mal sueño o en una pesadilla que se negaba a terminar. Los recuerdos llegaban fragmentados, sin orden, como destellos que herían y sanaban al mismo tiempo. Mi esposa María me tomó de la mano y me guió. Emprendimos el camino a casa en silencio. Ella aún no estaba dominada por el asombro. No dijo mucho, como si temiera que al pronunciar palabra todo pudiera desvanecerse. Sus pasos eran cautelosos, como los de alguien que camina junto a un milagro que no se atreve a nombrar. Al llegar a casa, el ambiente era denso. Había tristeza acumulada, dolor suspendido en el aire, llanto reciente en cada rincón. Pero mi regreso, algo comenzó a cambiar. Lentamente, casi sin que nadie lo notara, el lugar empezó a respirar distinto. Donde antes había duelo, ahora brotaba esperanza. Comenzamos a sentir por primera vez que quizás era posible burlar a la muerte, que tal vez la muerte no era el final, sino solo una etapa más del camino. Al principio, los criados solo me observaban, no parpadeaban. Sus miradas estaban cargadas de miedo y asombro. Luego, sin darse cuenta, ese mismo lugar se transformó en un sitio de celebración contenida, de sonrisas tímidas que se atrevían a volver. De pronto, escuché una voz conocida. «Dimas, ¿en verdad eres tú, amigo? ¡Estás vivo!». Me giré. Era él, mi amigo Lázaro. «Ven», dijo, «dame un abrazo». Nos fundimos en un gesto sencillo, humano, y con eso el ambiente terminó de romperse. La casa se llenó de risas, de lágrimas, de vida. Celebramos no solo por exceso, sino por gratitud. Entonces lo entendí con claridad. Morir no marcó mi fin. Al contrario, fue el inicio de una etapa distinta, más liviana, más honesta. Muchas cosas quedaron atrás. Recordé al maestro. Cuando él apenas era un niño, aquel día me había regalado una caja pequeña descolorida. En ese momento no comprendí su propósito. Hoy sí lo comprendo. Siento que en esa caja quedaron mis remordimientos, mis descontentos, mi ansiedad, todo aquello que me ataba. Mi cuerpo conserva la apariencia de un hombre de 33 años. Pero en mi interior me siento como un niño de 10. Solo quiero vivir, sin miedo, sin cargas, sin importar lo que el futuro me depare. El pasado ya no me atormenta. He muerto un sinnúmero de veces, pero esta vez fue diferente. Hoy tengo un propósito. Cargo conmigo un mensaje. La muerte no es el fin. Los días pasan en la ciudad y los rumores comienzan a correr entre los comerciantes y los vecinos. Veo cómo el mensaje de las buenas nuevas avanza pero se distorsiona. Veo personas cargadas de culpa, pero también veo heridas que empiezan a sanar. Sin embargo, mi futuro aquí es incierto. Mi esposa envejece y yo no. Ya antes había sentido la pérdida. La muerte de mi primera esposa y de mis hijos fue devastadora. Verlos morir quebró algo de mí que jamás volvió a cerrarse del todo. Desde entonces, aprendí a mantenerme en la soledad, no como castigo, sino como refugio. Las sospechas comienzan a surgir, murmullos, miradas largas, preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta. Se preguntan por qué permanezco igual desde el día en que llegué. Esta vez, sin embargo, elijo marcharme. Quiero llevar conmigo la dulce sonrisa y la belleza intacta de la imagen de mi María. Conservarla así, joven, suspendida en el tiempo, es lo mejor. Nadie lo entendería. No podría comprender sin intentar explicarles que mi destino está atado a esta humanidad y que también a la que vendrá después. Hoy cargo con una misión que me ha sido encomendada por el Maestro. No es ligera, no es breve y no es solo mía.
Así emprendo el camino. No llevo riquezas ni certezas, solo una bandera, la bandera de la esperanza. Anoche, curiosamente, tuve un sueño. En él apareció el sabio que venía desde Oriente. Al despertar me pregunté si ellos sabrán lo que ha ocurrido, si el mensaje ya los alcanzó. Entonces lo sentí con claridad. Es mi deber partir, caminar hacia allá, llevar las buenas nuevas, no por huir, sino porque quedarse sería condenar aquello que aún debe florecer. Con pocas provisiones y la escasa luz que emite un viejo candil, decido ponerme en marcha. Mi plan, abandonar la ciudad de Galilea. Mi cuerpo se ha recuperado en su totalidad. Misteriosamente, las cicatrices de mis manos ya no se notan con facilidad. En ese lugar, en tan poco tiempo aprendí más que en todos los siglos de caminata desde mi creación. Atrás quedan seres que quiero, seres que amo. Pero es ese mismo amor el que me obliga a alejarme de ellos. Avanzando el alba, ya en las afueras de la ciudad, donde no hay viviendas, un olor muy desagradable llega hasta mí. Proviene al parecer de la silueta de unos árboles que se alzan a los pies de la montaña. Justamente, ese es el camino que he tomado para ascender el cerro. Mientras más me acerco, más intenso se vuelve el olor a muerte. Doy unos pasos más y el sol, al andar en sus primeros destellos de luz, me permite ver con claridad. Cubro parte de mi nariz con el antebrazo y me detengo. La escena no es agradable. Allí hay un cuerpo, o lo que aún queda de él. Cuelga de unas ramas de un olivo. Gran parte de su carne ha sido devorada por los buitres. En mi mente digo, pobre hombre, ¿qué daño cometió para ser castigado de esa manera? Colgado por el cuello, dejado morir por estrangulamiento, entregado al olvido, y como si eso no fuese suficiente, abandonado para servir de alimento a los cuervos y buitres de la zona. Retomo mi camino. No he de permitir que esto sea una distracción, pues me esperan días duros y difíciles. No me cuesta mucho recordar el camino. Lejos queda el hombre de espada y de guerra que alguna vez fui. En la senda hay días que comparto ruta con otros arrieros. Mientras caminamos, ellos me escuchan. Uso mis vivencias como historias y mis fracasos como señal de aprendizaje. Y cuando me preguntan por mi destino, les digo que mi meta no es llegar, sino caminar, que mi propósito es avanzar y que mientras lo hago, aprendo y enseño. Va cayendo la tarde en medio del desierto. En la mitad del camino hay un asentamiento, una pequeña aldea, y en el centro de ella yace un estanque. Yo y un grupo de comerciantes decidimos detenernos allí. Mientras sumerjo mi cabeza en el agua, refrescándome un poco, un grupo de niños se acerca. No traen calzado alguno, apenas un pedazo de tela que les cubre la cintura. Sus caras están manchadas de tierra, lo que hace que sus dientes permanezcan de un blanco mentiroso. Sonríen, pero no es alegría lo que muestran, es hambre. Extienden sus manos, esperando algún pedazo de pan que nos haya sobrado. Al principio los miro y los ignoro. Vuelvo el rostro al pozo del agua y esta vez tomo el líquido con mis manos. Mientras bebo, veo mi reflejo y mi rostro es igual al de ellos. Entonces, como un relámpago en mi mente, regresa el recuerdo de una conversación que tuve con el maestro poco antes de su muerte, cuando yo le había preguntado sobre su futuro incierto. ¿No quieres que hagamos nada contra aquellos que buscan matarte? ¿Qué será de nosotros si te quitan la vida? Y el maestro respondió, y su voz no tembló. El Hijo del Hombre estará siempre con ustedes, mas no como me ven hoy. Yo seré el enfermo que espera ser servido. Seré el preso a quien visitas tras los muros. Seré el mendigo en la calle al que todos miran y nadie ve.
Mi respiración se detuvo. Las lágrimas brotaron desde lo más hondo de mis ojos y se mezclaron con el agua que aún cubría mi rostro. Ellos no se dieron cuenta de que mi alma lloraba. Los niños no miran el dolor como lo hacen los hombres, solo perciben la presencia. Con un pliegue de mi túnica me sequé la cara y levanté la vista hacia ellos. Entonces lo comprendí. Mi alma reconocía a las suyas, no por sus rostros ni por sus cuerpos pequeños y cansados, sino por aquello que los habitaba. Era la misma sensación que había sentido cuando el maestro y yo sostuvimos aquella extraña conversación, sin palabras, mientras estábamos en prisión, un día antes de su crucifixión. Sí, nuestras almas podían comunicarse de ese modo, y eso era amor. Entonces no había duda. En ese instante entendí que el maestro no hablaba del futuro, sino del ahora. Él ya estaba allí de pie frente a mí, con los pies cubiertos de polvo, con las manos extendidas, esperando, y no en un trono ni en el templo, sino en esos cuerpos frágiles que el mundo aprendió a ignorar. No lo pensé ni un segundo. Busqué en mi equipaje, saqué lo poco que llevaba y lo compartí con ellos. El pan pasó de mano en mano, sin prisa, como si el tiempo hubiese decidido detenerse junto al estanque. Y cuando aquel gesto sencillo dio como resultado una sonrisa limpia, casi celestial, dibujada en sus tiernos rostros, algo se acomodó dentro de mí. No hubo palabras, no hubo agradecimientos, solo miradas. Entonces comprendí que esa era la lección que tantas veces había intentado aprender. El maestro no pedía ser definido, pedía ser reconocido. No pedía venganza, pedía misericordia. No pedía fe en su nombre, sino amor en sus ausencias. A tan solo unos metros se estaba dando otro acontecimiento. De pronto se alzaron gritos de desesperación. Un hombre maldecía al otro mientras sostenía un cuchillo contra el cuello de su víctima, decidido a quitarle la vida. Corrimos hacia donde estaba, y al acercarme logré reconocer a uno de ellos. Era el mismo hombre que venía conmigo en el camino. Incluso habíamos platicado largo tiempo. Su nombre era Pedro. «¡Detente, Pedro!», grité con voz alta y firme. «¿Qué haces? Suelta ese cuchillo». «¿Es que no ves?», respondió lleno de ira. «Este maldito ladrón nos ha robado mientras tú y yo estábamos distraídos en el estanque. Ha intentado huir con todas nuestras provisiones». Y Pedro tenía razón. El hombre había intentado escapar con lo que era nuestro. Al percatarse Pedro de su intento, se lanzó sobre él con furia hasta tenerlo reducido, con el cuchillo rozando su garganta. «Tranquilo, Pedro», le dije. «Tenemos la fortuna de que no ha huido y de que nuestras provisiones están completas. Derramar más sangre no cambiará nada». Entonces aquel hombre, dominado por el miedo, suplicó con voz quebrada: «Lo siento, perdóname la vida. He cometido un error, prometo no volver a robarte, forastero». Me acerqué y puse mi mano sobre el hombro de Pedro. «Cálmate, muchacho. Solo es un hombre hambriento. Tal vez buscaba algo que llevarse a la boca. No vale la pena quitarle la vida a un hombre por un pedazo de pan». Pedro bajó la guardia, enfundó su cuchillo y dándole un empujón dijo: «Vete, desaparece de mi vista». El pobre hombre huyó asustado, dejando atrás todo lo que llevaba, incluso una espada, la cual Pedro decidió conservar. Una vez disipadas las tensiones, seguimos el viaje. Desde entonces el joven Pedro supo que podía contar con mi compañía y yo con la de él. Un par de meses más tarde, tal vez más, mientras caminábamos junto a un río, le pregunté: «Oye, yo voy en busca de un lugar en las montañas muy remoto y frío. Faltan pocos días para llegar. Tú has seguido caminando conmigo y no me has dicho cuál es tu destino».
Pedro se detuvo, dejó caer al suelo la bolsa que llevaba a la espalda. Sacó una pequeña bolsa de cuero del bolsillo, con unas monedas de plata, y también soltó la espada en la tierra. Luego dijo: «He caminado contigo para llegar a este momento, para disfrutar de estas aguas que nos ofrece este río fresco y cristalino. Ven, deja de preguntar tonterías y disfruta conmigo». Y sin más, se sumergió por completo en una poza de aguas tranquilas. Hice lo mismo, pues el polvo mezclado con el sudor ya exigía un baño. Me despojé de mis cosas y de parte de mi ropa, siguiendo la invitación de mi amigo. Después de disfrutar aquel baño refrescante, encendimos una fogata junto al río y saciamos nuestros estómagos con un pedazo de liebre que logramos conseguir. Fue entonces cuando escuchamos gritos y burlas. Al levantar la mirada, allí estaban, un grupo de 8 hombres, ladrones o mercenarios que al parecer controlaban el paso por aquella zona. Intenté alcanzar mi bolsa donde guardaba mi cuchillo, pero uno de ellos saltó desde una roca, puso un pie sobre ella y con el otro lanzó una patada que me golpeó el rostro. Al mismo tiempo, otros ya tenían a Pedro en el suelo con las manos atadas a la espalda. «Déjenos en paz», les dije. «¿Por qué nos atacan? No hemos hecho mal a nadie». Uno de ellos habló con voz fuerte buscando infundir miedo. «Nadie pasa sin consultar primero. Ustedes no solo cruzaron sin permiso, sino que osaron ensuciar con sus cuerpos las aguas sagradas que descienden de nuestras montañas. Y eso se paga con la muerte». No respondí palabra. Dentro de mí sabía que lo mejor era mantener la calma y dejar que ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Pedro también guardó silencio. Se le veía asustado. Sabía que nos superaban en número y en armas. Una confrontación solo traería más desgracia. Nos ataron las manos y nos obligaron a seguirlos entre las montañas. Tras caminar un par de horas, llegamos a su escondite. Era un grupo de rebeldes que no rendían tributo ni a romanos ni a Dios alguno. Decían que solo se debían a sí mismos y que las montañas y el río eran sus dioses, pues de ellos recibían hogar y sustento. Unas 60 personas nos rodeaban. Nada de lo que decíamos cambiaba su parecer. Nos lanzaron piedras y objetos, y todo parecía conducir a una ejecución, hasta que uno de ellos preguntó: «¿Esa espada que traen, de dónde la sacaron? ¿A quién pertenece?». Pedro, lleno de rabia, respondió: «Es mía, ¿y qué más da? Úsenla para cortar mi cuello, háganlo de una vez». Entonces el hombre me miró a los ojos. «¿Y tú? ¿Piensas lo mismo?». Apuntando la espada hacia Pedro, decidí contar lo sucedido. Esa espada pertenecía a un ladrón que días atrás intentó robarnos. Lo sorprendimos en el acto, pero al ver que no era una amenaza, lo dejamos escapar. En su huida, dejó la espada atrás. El hombre se dio la vuelta y entró a una pequeña carpa. Al poco tiempo regresó y ordenó que nos liberaran de las cuerdas. Nos permitió ponernos de pie. «Síganme», dijo. Entramos a la carpa y allí, sentado en una silla cubierta de pieles, junto a una mesa llena de comida, frutas, cordero asado y vasijas de vino, reconocimos su rostro. Era él, el mismo hombre al que semanas atrás le habíamos perdonado la vida. «Me dicen que se han mojado en las aguas sagradas». «Lo sentimos», respondí. «Lo desconocíamos. No buscamos violencia ni provocar ofensa alguna». «Te recuerdo», dijo mirándome. «Tú intercediste para salvar mi vida. ¿Cuál es tu nombre?». «Me llamo Dimas. Vengo desde Galilea. Solo estamos de paso», le dije. Mientras bebía vino, me preguntó: «¿Por qué dejas Galilea? ¿Huyes de algo?». «No», respondí. «Solo sigo el camino que una vez me trajo aquí, guiado por un hombre al que llamábamos el Sabio».
El hombre dejó caer la copa. ¿Será posible? Muéstrame tus manos. Levanté ambas, mostrando las cicatrices de los clavos. Luego rasgó mi vestimenta y vio la herida de la lanza en mi pecho. Se quedó sin aliento. Entonces es verdad. Tú eres el hombre que burló la muerte. Su voz cambió. Ya no hubo amenazas, solo quebranto. Perdón por el maltrato. Tú me salvaste la vida cuando nada me era debido. Hoy entiendo que así como ayer fue por mí, hoy me corresponde a mí hacerlo por ti. Lo mínimo que puedo ofrecerles es cobijo, alimento y protección. Y ordenó a los suyos: atiéndanlos, vístanlos, no son prisioneros, son caminantes que traen la buena nueva. Yo fui testigo de cómo la palabra del Maestro comenzaba a llegar a los lugares más remotos, tal vez con confusión en los detalles. Pero eso era lo de menos. Lo importante era que el mensaje ya estaba dando frutos. Suena confuso lo que trato de contar, pero así lo sentía, como si todo hubiese estado minuciosamente planificado, siguiendo un orden invisible de la manera en que se iban dando las cosas. Cada acción mía, tomada en el pasado, se conectaba con el presente y encontraba sentido en cada situación que enfrentaba. Recordé entonces al Maestro, aquella ocasión en que mientras contemplábamos el horizonte, yo había puesto mi atención cuestionando en lo perfecto de aquel escenario. Fue entonces cuando él respondió: si tus ojos han podido ver la salida del sol, es porque el Padre así lo ha querido. No hay hoja de árbol que se mueva sin el consentimiento del Creador. Hoy lo vivo en carne propia. Cada acción me conduce a una lección, y cada paso se transforma en aprendizaje y conocimiento. En cuanto a mi amigo Pedro, decidió quedarse atrás. Se convirtió en un miembro más de aquel grupo que estuvo a punto de quitarle la vida, obedeciendo ahora órdenes del mismo hombre que tiempo atrás sostuvo el filo del cuchillo sobre su garganta. Así comprendí que los caminos del perdón también transforman destinos. Mientras avanzo, empiezo a reconocer el lugar. Muchas personas de las pequeñas aldeas me reconocen, me dan la bienvenida y saben cuál es mi destino. Sin cuestionar, comparten conmigo lo poco que poseen. Me confiesan que ya sabían de mi regreso, incluso que me estaban esperando. Uno de ellos me entrega un pequeño obsequio. Lo tomo con delicadeza y decido ver qué contiene. Es un rollo de pergamino completamente en blanco. Solo en la parte superior hay un par de palabras escritas. Mi nombre, el nombre que yo mismo me había dado tiempo atrás. Debajo decía: el Evangelio de la Buena Nueva. Les pregunté entonces por qué aquel documento estaba vacío, por qué no había texto alguno que leer. Uno de los hombres tomó la palabra y dijo: ese pergamino, mi señor, no es para que usted lo lea, sino para que escriba en él lo que ha visto. ¿Quién mejor que usted, testigo de lo acontecido con nuestro Mesías? Usted, que alguna vez lo acompañó por estos caminos, con la espada al cinto. Usted que compartió la cruz, que conoció la muerte y comprendió lo que viene después. Aquella noche, a la luz de una vela me senté a escribir. Al menos fragmentos, líneas subrayadas de algún acontecimiento que viví junto a aquel a quien ellos llamaban el Mesías. Después de eso me ofrecieron una despedida hermosa. Toda la aldea estaba llena de vida. Su fe era grande y aún mayor después de haber escuchado con detalle lo que yo había vivido. Celebraban en familia las buenas nuevas con una alegría imposible de ocultar. Era una aldea de personas humildes, pero inmensas de corazón. Y entendí entonces que esas eran las señales de que yo caminaba por el sendero correcto. Entonces comprendí que el camino nunca estuvo vacío. A veces se muestra con voz.
otras con silencio, unas con rostro, otras sin él. Cambia de cuerpo, de manos y de nombre, pero no de propósito. Camina delante, camina al lado y a veces camina dentro. Quien aprende a andar nunca vuelve a caminar solo. Un Cristo sin rostro. El hombre eterno. Capítulo 13. El renacer. Todo está oscuro. Un escalofrío recorre mi cuerpo entero como si el frío viniera desde dentro y no desde la piedra que me rodea. Intento mover las manos,